Bueno, sigue en el orden de la palabra Casto Ocando, compatriota venezolano, periodista de investigación durante más de 20 años en medios de Estados Unidos como el Miami Herald y Univision. Ha publicado varios libros de mucho éxito sobre el tema de la corrupción del socialismo del siglo XXI en Venezuela y en Cuba. Tanto que fue premiado, recibió el premio Emmy por coproducir un documental sobre el Chapo Guzmán. Actualmente es el editor del portal de noticias Primer Informe. Casto. Buenos días. Gracias al Instituto por la investigación. Saludo a la gente amiga. Yo quería hoy ofrecer más bien mi perspectiva como periodista de investigación. Es decir, en el trasiego cotidiano con las fuentes, en algunos casos personas que están viniendo de Venezuela, personas que están trabajando aquí en Estados Unidos en diferentes posiciones del gobierno federal, agencias federales, etcétera, y un poco para mostrar la perspectiva que se está viendo desde ese punto de vista de la lucha cotidiana. Es una cosa que a mí me parece importante. Yo creo que con todo lo que se ha dicho aquí y lo que acaba de decir Douglas, efectivamente hay una organización criminal, pero es una organización criminal que funciona con una estructura bastante eficiente y creativa, que está evolucionando constantemente. Y yo creo que esta organización criminal, el objetivo fundamental es procurar dinero, porque en el fondo estas revoluciones se están sosteniendo con dinero. Es decir, no hay las lealtades, por ejemplo, en el caso de Venezuela, probablemente en Cuba en algún momento fue ideológica las lealtades, pero en Venezuela, por ejemplo, y en otros lados, son lealtades al dinero, cuál es el pedazo de la torta que a mí me toca comer, y los militares, por ejemplo, en todas partes, los políticos. Es decir, hay una comprensión de que sin una estructura financiera muy eficiente, aquello se viene abajo, ¿no? Por un lado. Y luego la otra cosa interesante es que Estados Unidos probablemente tiene una cantidad de información sobre cómo opera esta red que resulta sorprendente. Es decir, por ejemplo, en el caso de cómo opera esta red efectivamente, que comienza con toda esta cocaína que se traslada desde Colombia, en algunos casos desde Bolivia en el pasado, y no sé si ahora, pero es posible. Luego, cómo se traslada, por ejemplo, a través de diferentes vías. Una cosa, por ejemplo, que no había ocurrido antes es cómo el cartel de Sinaloa particularmente está actuando activamente en Venezuela, en Colombia, por supuesto, en la frontera con Ecuador. Hay lugares donde están coordinando básicamente la logística de traslado, ¿no? Y luego esta cocaína que sale de Colombia a un precio más o menos estimado en $2.000 el kilo, se convierte luego en una pieza que vale $15.000 en Honduras, que es un puerto importante de traslado, de transbordo, y luego entonces ingresa a los mercados como Miami, por ejemplo, o California, etcétera, donde ya el precio es mucho más caro, $30.000, $40.000. Y si ustedes calculan que, por ejemplo, cada día puede salir 1 o 2 aviones con 750, 800 kilos de cocaína, es una economía formidable. Y lo interesante de todo esto es que, sobre todo en los últimos 3 años en adelante, ha habido una ofensiva de las agencias federales de Estados Unidos para identificar cómo opera esto y quiénes son las personas que están trabajando, o sea, cómo están operando. Están identificando, por ejemplo, quién es la persona del cartel de Sinaloa que coordina los vuelos desde el estado Zulia, por ejemplo, que es un estado petrolero que tiene 400 pistas ilegales para sacar aviones a cada rato. Por ejemplo, cómo opera el tema de, porque una cosa es el transporte de la cocaína y otra cosa es luego la recogida del dinero en uno de los mercados más importantes que es Estados Unidos,
También hay otras rutas hacia Europa, hacia África Occidental, que de ahí se desperdiga hacia el Medio Oriente, pero solamente en la parte de Estados Unidos hay una infraestructura enorme que antes utilizaba digamos, las instalaciones y las empresas de PDVSA en Estados Unidos, pero como PDVSA está sancionada, entonces ya están utilizando otros medios, ¿no? Pero la cantidad, por ejemplo, hay agencias que están investigando compañías de carga en Miami y en otros lugares para trasladar el dinero en efectivo, ¿no? Y hay métodos absolutamente creativos que están cambiando. Por ejemplo, hay compañías que compran tuberías enormes industriales y le llenan de dinero en efectivo y eso lo mandan a través de contenedores. Y de allí, cuando llega a Venezuela, entonces se distribuye el dinero a diferentes destinos para lavar el dinero. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con gente, con testigos protegidos que han testificado cómo hay un puente aéreo entre Venezuela y Cuba y para trasladar no solamente drogas, sino también dinero en efectivo. Y bueno, la pregunta que yo hago para cerrar es un desafío formidable, porque es un flujo de dinero que está entrando. ¿Cómo se puede combatir esto? Es decir, ¿cómo puede salir la dictadura en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, de Nicaragua? No va simplemente a entregar el poder por ninguna vía, porque tiene muchísimo que perder y además no hay una fuerza que realmente les resulte una amenaza para ellos. Yo creo que es un desafío. Estados Unidos tiene una cantidad enorme de información disponible. El tema es qué es lo que hay que hacer y yo creo que no es necesariamente o no es precisamente elecciones o cualquier tipo de acuerdo democrático, digamos, formal. Gracias.